Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ven Sígueme. Hoy estamos analizando el capítulo 27 de Segundo Nefi. Como les dije, estamos haciendo algo diferente. Ahora vamos a analizar cada capítulo en la medida de lo posible, cada parte. Recibí muchos de sus comentarios, me alegra mucho la bienvenida que me dan. No voy a tomar más tiempo que eso, pero muchas gracias. Vamos a entrar en materia y vamos directo al capítulo 27. Ahora, este capítulo una vez más se compara directamente con Isaías, es decir, es Nefi escribiendo las palabras de Isaías. Y son una referencia a los últimos días. Vamos a empezar el análisis conmigo. Recuerden, en casa hay que leer todo. Con el versículo 3, que dice lo siguiente: y todas las naciones que pugnen contra Sión y que la acongojen serán como sueño de visión nocturna. Sí, le será como el hambriento que sueña y aquí come, más despierta y su alma está vacía. O como el sediento que sueña y aquí bebe, pero cuando despierta está desfallecido. Y su alma siente hambre. Sí, aún así será con la multitud de todas las naciones que pugnen contra el monte de Sión. Interesante profecía, pero ¿qué significa esto? La forma en la que yo lo entiendo y una de las cualidades, una de las características de las profecías de Isaías es que tienen varias formas de cumplirse, tienen algo que se le llama dualidad de profecía. Se cumplen de una manera específica, pero también se aplican de otras. Ahora, de lo que vamos a hablar es de mi forma de aplicar las escrituras a nosotros mismos. Aquí se habla de naciones que pugnan, es la palabra, contra Sión. Lo que el Señor está explicando es que en el futuro habría muchos que pretendan destruir a los escogidos del Señor, la iglesia restaurada, porque está hablando de los últimos días, y que no podrían. ¿Okay? Este análisis es interesante. Será como sueño de visión nocturna, dice. Y eso me puso a pensar, bueno, pero ¿cómo aplicamos eso para nosotros? Por un lado, que podemos tener la confianza de que el Señor Dios nos va a proteger como, como grupo, como iglesia. ¿Okay? Somos su pueblo y que Él nos iba a proteger y que todas las personas que pugnen contra nosotros, pues será como sueño de visión nocturna. De una forma más más específica, yo me imagino, bueno, cuando nosotros estamos en contra, ahora sí nosotros, en contra de la restauración o de sus ideales, uh, tenemos la misma profecía para nosotros. ¿Y qué es esto de una visión como sueño de visión nocturna? Se hacen estos varios ejemplos de una persona que tiene hambre y que se duerme y que mientras duerme sueña que come, pero se despierta y están vacíos. Yo veo en esto una cosa muy similar. Las personas que no aceptan el Evangelio, que no quieren saber acerca de Dios, que están activamente en oposición a todas estas, iba a decir ideas, pero verdades, a todas estas realidades, tienen una característica muy particular y es que están buscando llenar el vacío del Dios al que han abandonado con otras cosas. Con la violación a la ley de castidad, por ejemplo, mediante el uso de químicos que ingresan al organismo y producen alucinaciones. No quiero decir la palabrita porque no quiero que YouTube tumbe todo. Pero saben a lo que me refiero, al uso de sustancias que son dañinas y destructivas y que ponen la cabeza a volar por muchos lugares y situaciones. Son personas que están hambrientas y pretenden llenarse ese vacío con otras cosas, con dogmas, con doctrinas, con prácticas, como les decía, con violación a la ley de castidad, a la palabra de sabiduría. Pero se despiertan y se dan cuenta que tienen hambre. Cuando, ya no hablemos de la gente que ataca a la iglesia, pero hablemos de nosotros mismos. Cuando nosotros tratamos de llenar un vacío y pretendemos hacerlo
violando la ley de castidad o la palabra de sabiduría, vamos a darnos cuenta de que aparentemente estamos llenos como en un sueño, pero nos despertamos y tenemos hambre. Nada llena el vacío de la posición que debería tener en nuestra vida nuestro Dios. Jesucristo nos hace suyos mediante la expiación y no pretender de mirar para el otro lado, ignorar que Él es el Mesías, no solo el Mesías prometido de las Escrituras, sino tener una relación íntima y personal con la deidad, con la divinidad. No podemos llenar el vacío de esta ausencia con, con violaciones a los mandamientos, al Evangelio. Por otro lado, podemos notar la gran diferencia que hay cuando, en cambio, nos llenamos de estas cosas. Cuando, por ejemplo, cuando participamos de la conferencia general y salimos tan contentos, felices, llenos de gozo, llenos del Espíritu. Ahí sí nos estamos alimentando. Eso no es como una visión de sueño nocturno, como se profetiza contra ellos. Ahora, continuemos. Vamos más adelante y pasemos al versículo 12. Dice, por tanto, el día en que se entregue el libro al hombre de quien he hablado, quedará oculto dicho libro de los ojos del mundo, para que no lo vea ojo alguno, salvo 3 testigos que lo verán por el poder de Dios, además de aquel a quien el libro será entregado, y testificarán de la verdad del libro y de las cosas que contiene. Creo que esto es relativamente fácil de entender para nosotros, conociendo aún de forma muy básica la historia de la iglesia. Sabemos cuál es ese libro del que se habla. En versículos anteriores se menciona este libro como las voces de los antepasados, de los muertos que claman desde el polvo. Es algo que se repite muchas veces. Fue una promesa que recibieron los profetas que escribieron en el libro. No solo Nefi, sino los profetas siguientes. Todos ellos recibieron esta promesa de que sus palabras no se perderían, sino que saldrían a la luz y que su voz sonaría desde el polvo. Entonces, bueno, este es el libro del que se habla, que se lo iban a dar a una persona y que quedaría oculto del resto. Y se menciona que nadie lo vería sino 3 testigos. De esto podemos leer más en José Smith Historia, obviamente, y aprender un poco acerca de esos 3 testigos especiales a quienes les fueron reveladas las planchas. Y hay varias cosas más en este capítulo de las que se hablan. Por ejemplo, se habla de estos caracteres. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Sí, versículo 19. 19 y 20. Por tanto, acontecerá que el Señor Dios de nuevo entregará el libro y las palabras que contiene al que no es instruido, el cual dirá, no soy instruido. Entonces el Señor Dios le dirá, los instruidos no las leerán porque las han rechazado y yo puedo efectuar mi propia obra, por tanto tú leerás las palabras que yo te daré. ¿Quién es este personaje que no era instruido? De la vida de José Smith sabemos que la educación que él tuvo fue muy básica. El equivalente a algo así como 3er grado de escuela, nociones básicas de gramática, ortografía, aritmética. No mucho más que ello. Y las personas cercanas a José decían, José no sabe ni dictar una carta, se le complica. No es muy bueno para estas cosas. No era instruido, no a la manera secular de tener abundancia en estudios y ser titulado. Que nada de estas cosas es malo, pero no era instruido. Y es una de las formas en la que Dios manifiesta su poder. Toma a alguien del que sabemos que no podría hacer estas cosas por sí solo y le da el poder. Este poder para traducir
algo que era extremadamente complicado aún para gente muy instruida y muy letrada. Ahora, más adelante se menciona a una persona instruida que se le iba a dar el libro, pero el libro era sellado y que dice, no lo puedo leer. Cuando lean todo el capítulo lo van a encontrar. Me gustaría no leer tanto de esa parte de Segundo Nefi, sino más bien de José Smith Historia, el cumplimiento de eso. Y esto está en el manual del estudio individual y familiar de Ven, sígueme, son los versículos 62 al 65. Yo voy solamente a leer el 65. Y estos son palabras de, por si acaso, vaya pues, se me olvidó. Martin Harris. Lo siento. Él entonces me dijo, permítame ver el certificado. De acuerdo con la indicación, lo saqué del bolsillo y se lo entregué, y él tomándolo lo hizo pedazos, diciendo que yo no había tales cosas como la administración de ángeles, y que si yo le llevaba las planchas, él las traduciría. Yo le informé que parte de las planchas estaban selladas y que me era prohibido llevarlas. Entonces me respondió, no puedo leer un libro sellado. Salí de allí y fui a ver al doctor Mitchell, el cual confirmó todo lo que el profesor Anthon había dicho respecto de los caracteres, así como la traducción. La parte que no les leí, y para hacer un resumen, es que Martin Harris lleva una copia algunos de los caracteres que había en las planchas y se los muestra a este profesor, doctor, este hombre instruido, y le llena un certificado diciendo que son genuinos los caracteres, que son de origen caldeo, árabe, hebreo. Recuerden que el libro de Mormón fue escrito en hebreo reformado y que era una combinación de varias cosas para que sea más fácil de escribir. Haberlo escrito en el idioma de los judíos hubiera sido bastante más complejo, decía Nefi. Y no tenían suficiente espacio, eran caracteres más grandes o más largos, tal vez. Ahí estoy adivinando. Pero bueno, cuando leemos segundo Nefi 27 y leemos también José Smith Historia, vemos muy claro cómo se cumplen estas profecías, cómo se le da el libro al instruido y el instruido dice no puedo leer un libro sellado, que se cumple tal cual. Y encontrar estas cosas para mí es emocionante porque me imagino cuando José estaba traduciendo las planchas y leía estas cosas y claramente podía reconocer el cumplimiento de algunas de ellas. Tiene que haber sido emocionante. Así como debe del otro lado del velo haber sido muy emocionante para los profetas que veían cumplirse las profecías, de forma particular Isaías, que sabía que iban a existir personas que vivían totalmente en otro continente llevando estos registros. Ahora, continuemos y vamos al versículo 25 y vamos a cambiar un poco el tema. Por cuanto este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón ha alejado de mí y su temor para conmigo le es inculcado por los preceptos de los hombres. Este versículo es uno de los que cita el ángel Moroni cuando se revela a José Smith. Es de particular importancia y es uno de los cumplimientos o de las señales de los cumplimientos de los días. Sabemos por eso que estamos en los últimos días. Esta iba a ser una de las condiciones en las que estaría la humanidad de forma general. Y como ya les he dicho siempre, es fácil criticar a otros, es fácil hablar mal de otras personas, pero miremos hacia adentro de qué forma esto se podría aplicar a nosotros. Este pueblo, podría referirse a nosotros también, se me acerca con su boca y con sus labios, me honra. Podría ser que nosotros hacemos unas oraciones muy bonitas, que demos un discurso lleno de halagos y alabanzas para nuestro Señor. Podría ser que para toda cosa nosotros tengamos en nuestros labios palabras que honren al Salvador o a nuestro Padre Celestial. La condena es, más su corazón han alejado de mí.
¿De qué forma podría yo saber que mi corazón está lejos de Dios? ¿Cómo hacen ustedes para saber cuando su corazón está en el lugar correcto o si se han ido más para otro lado, si su corazón se ha alejado de Dios? ¿De qué forma lo podemos reconocer? ¿Qué preguntas me puedo hacer como autoanálisis? ¿De qué maneras puedo notar si está hablando de mí el Señor aquí en esta escritura? Dice que el temor, es decir, la reverencia, el respeto, es algo inculcado por los preceptos de los hombres. A mí eso me hace pensar si es sincera mi intención cuando yo soy reverente. Otra vez, ¿cómo podemos nosotros saber qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata? ¿Se trata de mí? ¿Estoy siendo honesto, sincero con mis sentimientos hacia Dios? 27. Continuemos. Y hay de aquellos que procuran con afán esconder sus designios del Señor y sus obras se hacen en las tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Y dicen también, ciertamente tu obra de trastornar las cosas de arriba a abajo será estimado como el barro del alfarero. Mas he aquí, dice el Señor de los ejércitos, les mostraré que conozco todas sus obras. Pues ¿acaso dirá la obra del artífice, él no me hizo? ¿O dirá el construido del constructor, no tenía inteligencia? Este versículo empieza por ay, y cada vez que yo leo un ay, siempre para mí, ay, ¿será que está hablando de mí? ¿Será de qué manera esto se puede aplicar a mí? ¿Cómo puedo esquivar este ay para que no sea para mí? Hay de aquellos que procuran esconder. Todos tenemos cosas personales, podríamos decir incluso sagradas. Tal vez secretas no sea la palabra específica, tal vez sí, tal vez no. Pero todos tenemos cosas que son muy privadas, ¿cierto? Ahora, cuando el Señor habla de esto, no se refiere, pienso yo, cuando el profeta habla de esto, no se refiere a nuestras cosas muy privadas, que son cosas que tenemos, que preferimos que queden con nosotros, de pronto con un círculo muy personal. Se refiere a la maldad, a las cosas malas que procuramos hacer sin que nadie me vea, sin que nadie sepa. Y yo cuando leo esto siempre pienso en los políticos, los políticos. Siempre pienso en la forma en la que hay personas con mucho poder e influencia que procuran hacer las cosas sin que nadie sepa y obtienen más poder, más influencia, más dinero o cosas para no ofender susceptibilidades, para no hablar de cosas muy crudas, que faltan a los mandamientos, que hacen cosas malas. Y últimamente nos hemos enterado de muchas cosas malas que pasan en círculos a nivel mundial de gente con mucho poder, gente que lastima jovencitos, jovencitas, niños. Estas cosas que se hacen en secreto, Dios las conoce. Y fíjense, se lo menciona aquí como el Señor de los ejércitos. Así que llegará el día en que estas cosas que ellos tienen muy en secreto, que dicen, ajá, nadie nos ve, nadie sabe, lo hacemos aquí en oscurito, en las tinieblas, llegará el momento en el que el Señor les diga, yo sí sé. Y venga el juicio. Y bien empieza la escritura. ¡Ay! Ahora, pienso yo que mayormente, ustedes y yo, al menos los que tenemos interés en estos temas del Evangelio, no deberíamos entrar en ese grupo, pero tal vez, de cierta manera, sí hay cosas que nosotros quisiéramos que la gente no sepa. De pronto hay cosas de nosotros que al igual que esta gente élite de la que estaba hablando, hacen en secreto. Tal vez haya cosas que nosotros, muy a nuestro nivel, queremos hacer en secreto, queremos que nadie sepa. Tengamos mucho, mucho cuidado de este ay.
porque el Señor ve en lo secreto. Lo que sea que estemos haciendo, que pensemos, "Ja, ja, nadie me ve", el Señor lo ve. Y llegará un momento en el que sea mostrado a todos. Entonces, la reflexión sería, podemos tener cosas que conservamos cerca de nosotros, cosas que son muy personales, cosas que simplemente nos gusta tener así, muy cerca, cosas que pertenecen a nuestro círculo más cercano, pero que no sean maldades, que no sean iniquidades, porque el Señor las ve, las conoce y ¡ay! Me gustan los últimos versículos porque se refieren también a que el Señor va a tomar a sus hijos otra vez y los va a cuidar. Versículo 34 dice, mas cuando Él vea a sus hijos, obra de mis manos, en su centro, santificarán ellos mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Yo encuentro esto como un lindo reencuentro. Va a haber un momento en el que el Señor, mis hijitos, mi pueblo, los que fueron fieles, y nosotros, Y como se nos ha dicho en muchas ocasiones, si nosotros hemos procurado seguir a Jesucristo, cuando lo veamos lo vamos a reconocer. Y solamente de imaginar ese momento llena de emoción. Que cuando venga el Señor, que cuando Él regrese, sintamos una gran emoción de verle y de reconocerle, y no un gran miedo y un gran temor de ahora van a saber lo que hice. Es la reflexión del día. Y qué lindo que es, hasta ahora se han cumplido las promesas, las profecías de Isaías, y Nefi dice que esto es súper importante, así que lo pone aquí. Hemos visto la salida a la luz del libro de Mormón, cómo salió a la luz a través de alguien no instruido. Hemos visto cómo el instruido dijo, no puedo leer un libro sellado. Hemos visto el cumplimiento de que por 3 testigos se darían a conocer estas cosas, tantas y tantas cosas lindas que no son coincidencia y que llenan de emoción. Con esto hemos llegado al fin. Como les decía, de aquí no nos vemos en el próximo estudio, sino en el próximo capítulo. Conmigo será hasta 2 Nefi 28. Nos vemos, mis queridos hermanos y hermanas. Chao.